Muy buenos días para todas y para todos. Sean todos muy bienvenidos. Estamos aquí convocados para dar inicio a este diplomado en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica. Es una propuesta de la Universidad Nacional de Pilar en cooperación con el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Entonces, quisiera darles la bienvenida en ese sentido. También decirles que estamos felices de que hayan optado por esta actualización profesional y decirles que vamos a estar acompañándoles el equipo de la Universidad Nacional. Presente aquí está la señora Marian Ríos, está el compañero también Javier Gutiérrez para el soporte técnico informático. En cuanto a lo que hace al desarrollo del programa y todo lo que vaya presentándose. Pero antes que nada yo quisiera darle la bienvenida también al profesor doctor Juan Carlos Mendonca, docente de este primer seminario sobre argumentación jurídica. Y ustedes lo conocen, así que yo más que digamos, decir nomás que es una persona que conozco su desempeño profesional, académico, su trayectoria profesional y en ese sentido la Universidad Nacional de Pilar está muy feliz de tenerlo como docente en este programa del diplomado y dejarle, digamos, ya el espacio como para que él pueda ir desarrollando estas 3 clases que tiene prevista a partir de hoy, sábado, y los siguientes 2 sábados de la próxima, sería la siguiente, el siguiente sábado y un sábado más. Estaría completándose la clase correspondiente al módulo del doctor Mendonca. También nos acompaña aquí en la mesa el doctor Emilio Camacho, el docente también del diplomado, un propulsor de este programa, así que también le damos la bienvenida y los agradecimientos por participar en esta mesa de inicio. Queríamos hacer una breve apertura para poder luego ya dejarle al profesor con su clase. Doctor. Bien, muchas gracias. En primer lugar, explicarle que mi intervención no estaba prevista en el protocolo, pero nuestro rector y el presidente del IPDC están en eventos, retornaban anoche, por esta mañana, de eventos en el extranjero. Así que quiero explicarle brevemente que este seminario es posible gracias a la revista La Ley Paraguaya, que aporta su infraestructura, a la UNP, Universidad Nacional de Pilar, y al Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Es también en conjunto con la Corte Suprema de Justicia. Ustedes saben que este evento ha sido declarado de interés por la Corte Suprema. Pero fundamentalmente quiero explicarle brevemente la filosofía de este diplomado que iniciamos. La UNP, como Instituto Superior, obviamente está en condiciones de hacer un desarrollo. La intención de este proyecto es comenzar con este diplomado, consolidar, llegar a la maestría y convertir en una maestría este curso. De tal manera que hay mucha expectativa depositada en todos ustedes. La segunda aclaración que quiero hacerles es la naturaleza muy específica de este diplomado. Es la intención de vincular directamente la doctrina y la teoría del derecho con la práctica. De ahí que se puso énfasis en magistrados, jueces, relatores, etc. Porque los tiempos que vivimos obligan a que el derecho se vincule cada día más con la realidad. Esta pandemia nos demostró cómo muchas veces cuestiones que parecían solamente de los libros adquieren enorme virtualidad. Y por último, señalar que el plantel de docentes, lo expresó concretamente el rector, lo expresó también el presidente del instituto, cuando eso Diego Moreno, queríamos instalar un curso de
alto rigor y de alta calidad. Entonces, nosotros intentamos construir un cuerpo docente y, como van a observar, énfasis en la interpretación y la argumentación constitucional, que es un problema de fondo de nuestro derecho, caracterizado, creemos nosotros, fundamentalmente por cuestiones procesales, donde se rehúye a esa aplicar el derecho. Por esa razón, y no es gratuito, que la apertura de este evento se realice, queda a cargo del doctor Juan Carlos Mendoza, una de las mentes más lúcidas del derecho, y aunque no le guste, voy a decir que tiene la característica de la gente brillante, que no es face, como si se diría, como dicen los fabricantes, no es amante de la exposición pública ni de la propaganda. Por eso el IPDC, y a propuesta del mismo rector de la UNP, consideramos que pensamos, si vamos a dar interpretación y argumentación, ¿quién tiene que abrir? Y está el doctor Juan Carlos Mendoza. Por eso les digo que ustedes están con la mejor calidad del derecho contemporáneo en Paraguay. Deseo agradecerles vuestra confianza. El inicio hoy, como todo inicio, tiene algunos contratiempos, pero es un proceso de ir consolidándose. Muchas gracias por vuestra presencia y Juan Carlos, queda todo a cargo. Gracias, gracias. Buen día, gracias por venir. Le agradezco a Emilio sus palabras, son muy generosas y eso obedece a que nos conocemos, somos amigos de hace demasiados años. No hay otro motivo. Bueno, vamos a hablar de argumentación, pero vamos a hacer algunas acotaciones de reglas de convivencia primero. Vamos a tener un receso dentro de 1 hora y media aproximadamente. Vamos a tener 2 recesos. A lo largo de la clase yo les pido por favor que intervengan, participen, levanten la mano y hagan todas las preguntas que ustedes quieran hacer. A mí no me molesta en absoluto ningún tipo de interrupción. Las interrupciones son necesarias muchas veces porque a veces el expositor no está diciendo las cosas con la suficiente claridad o porque hay alguna cuestión que alguno de los participantes desea plantear, entonces no vamos a dejarlo para el final, vamos a hacerlo durante la clase. Nuestro último módulo, el del tercer sábado, va a ser eminentemente práctico. Vamos a ver si podemos hacer trabajo de grupo o por lo menos vamos a discutir entre todos algunas cuestiones constitucionales, específicamente constitucionales. Por eso yo les pido que si ustedes tienen algún tema que les interese en la próxima clase me lo traigan, de manera que podamos prepararlo para el último día, si es que merece realmente un tratamiento y tal vez no podamos tratar todos los temas que a ustedes les interesen, pero si hay algunos, ustedes tráiganlos y vamos a utilizarlos como elemento de práctica. En relación a los temas, no hay tabúes, no hay tabúes, en el sentido de que cualquier tema podemos tratar. Si hace falta que critiquemos conductas de nuestros poderes del Estado, lo vamos a hacer sin ningún problema. Si no, no vale la pena el curso, ¿verdad? Si no somos capaces de ser críticos, no vale la pena el curso. Bueno, y dicho esto, vamos a dar inicio a nuestro curso entonces de argumentación. A ver si nuestros problemas técnicos se resuelven. Parece que esto no está funcionando. ¿Sí? Ah, yo estoy yendo mal nomás. Ah, ya está. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hablar de argumentación en general, pero vamos a tratar siempre de poner énfasis en el tema constitucional. Y sobre todo, como les digo, la última clase va a ser de trabajo sobre cuestiones constitucionales eminentemente. Yo les pasé ya las diapositivas de lo que vamos a desarrollar. Está prácticamente igual. Alguna variante puede que haya entre lo que ustedes tienen y lo que yo les voy a mostrar en pantalla. Yo pedí que ustedes tuviesen impreso eso porque entonces pueden hacer anotaciones allí al costado sobre las cuestiones que vamos desarrollando y porque eventualmente vamos a necesitar volver atrás sobre alguna de esas cuestiones. Entonces ustedes van a revisar y las van a encontrar ahí.
De ahí la importancia de que ustedes tengan ese material a mano. Aparte, tengan siempre la Constitución, por favor. Traigan su Constitución, si no la tienen hoy, tráiganla en la próxima clase, y si no, abran en sus celulares, allí está la Constitución. Bueno, vamos a empezar con algunos temas que son generales en relación a la argumentación. Entonces, lo primero que tenemos que decir, y vamos a poner énfasis, fuerte énfasis, es que argumentación es razonamiento. Si vamos a argumentar, quiere decir que tenemos que razonar. No hay la argumentación en el vacío, siempre tiene que ver con un razonamiento. ¿En relación a qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando argumentamos? Lo que queremos es, por un lado, probar algo, por otro lado podemos querer refutar algo o queremos sustentar, queremos justificar algo. ¿Qué es lo que le toca al abogado? Probar o refutar. ¿Qué es lo que le toca al juez? Justificar. Entonces, la argumentación quiere decir que funciona para todos. Necesitamos los abogados, los fiscales, los defensores, porque va a funcionar en el ámbito de lo que queremos probar, de lo que queremos demostrar o de lo que queremos refutar. Y muy importante, tal vez lo más importante, por lo menos desde la perspectiva que se le da últimamente a la argumentación, es la justificación que tiene que hacer el juez. El juez tiene que justificar sus decisiones. Vamos a ver que la Corte en numerosas ocasiones ya es reiterado el tema de que anula resoluciones porque no están debidamente justificadas. Quiere decir que no se argumentó en relación a la decisión que el juez tomó. Entonces, es probar, refutar o justificar una proposición o una tesis. Esto también es importante entender. El proceso se maneja todo, vamos a tener un capítulo específico sobre hechos, pero el proceso se maneja todo sobre la base de enunciados lingüísticos. Enunciados lingüísticos. Todo el proceso es un conjunto de enunciados lingüísticos. Cuando hablamos de los hechos o de las pruebas, hablamos en un sentido figurado generalmente, sobre todo cuando hablamos de los hechos. Lo de las pruebas voy a dejar para después. Cuando hablamos de los hechos, hablamos en un sentido figurado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el juez nunca va a enfrentarse a los hechos. Nunca va a tener acceso a los hechos. ¿A qué va a tener acceso? A enunciados lingüísticos. A lo que las partes le van diciendo, a lo que las partes le van informando. Entonces los hechos no están en presencia del juez. Siempre va a tener enunciados lingüísticos. Siempre va a tener la propuesta que hace una de las partes, la refutación que hace la otra parte, va a tener un informe pericial que va a estar escrito, va a tener una declaración de testigo que va a ser oral, va a tener una absolución de posiciones, o va a tener una indagatoria. Todo va a estar escrito o va a ser dicho. Pero siempre entonces el juez se va a enfrentar con enunciados lingüísticos. Entonces, eso de los hechos hay que tomarlo con pinza, lo de los hechos y el acceso a los hechos. No hay acceso a los hechos. Esto tiene que ver también, muy importante, con el tema de la verdad jurídica, la verdad procesal. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esa verdad procesal si lo que tenemos son solamente enunciados lingüísticos? Entonces, fíjense ustedes, estamos hablando de probar, refutar, justificar una proposición o tesis. Un enunciado lingüístico es lo que vamos a probar. Vamos a decir que es verdadero lo que dijo alguien o que es falso lo que afirmó alguien. De eso se trata todo el proceso. Estamos en presencia de un discurso. Cuando hablamos de que estamos en presencia de un discurso, de nuevo, ¿qué surge? El enunciado lingüístico. El discurso es lingüístico. Entonces, la argumentación, vamos a ver enseguida, va a girar siempre alrededor de un discurso. Siempre va a girar alrededor de enunciados lingüísticos. Toda la argumentación. Es inexcusable. No podemos evitar. Porque las tesis son enunciados lingüísticos, las refutaciones son enunciados lingüísticos, las justificaciones son enunciados lingüísticos. Entonces, fíjense el énfasis que estoy poniendo en el tema del lenguaje. Estoy poniendo un énfasis muy grande en el tema del lenguaje, porque de eso se va a tratar todo. Entonces, decimos
es un discurso dirigido a una finalidad. La finalidad ya la sabemos, puede ser justificar, refutar, probar, pero siempre va a ser un discurso. Cuando hablo de discurso, además, viene implícito algo importante, que es el diálogo, ¿sí? El diálogo. Entonces, en todo discurso siempre va a haber alguien que emite el discurso y alguien que recibe el discurso. Entonces, este va a ser un discurso dialógico, sin perjuicio de que nosotros podamos hacer nuestro propio discurso interno, que lo vamos a tener que hacer, pero siempre va a ser un ida y venida. Va a ser un proceso dialéctico, como decían los marxistas, ¿verdad? Aquí hay dialéctica, hay tesis y hay antítesis. Tesis, antítesis, tesis, antítesis. Entonces, eso es algo a lo cual debemos habituarnos cuando hacemos argumentación jurídica. Nosotros mismos tenemos que plantearnos la tesis y la antítesis, la tesis y la antítesis. Ese es el único modo de avanzar con seguridad en relación a un argumento determinado. Obviamente que en la mayoría de los casos vamos a tener a alguien que nos va a oponer la antítesis, pero hay veces vamos a hacer un trabajo de elaboración doctrinaria, entonces de todas maneras tenemos que plantearnos de esa manera, como tesis y antítesis, para poder avanzar en el proceso argumentativo. Bueno, algunas cosas entonces son las cuales quiero remarcar acá. La argumentación es siempre razonamiento. Ese razonamiento tiene finalidades que pueden ser probar, refutar o justificar una tesis. Esa tesis es lingüística. De manera que todo nuestro proceso de razonamiento, todo nuestro proceso argumentativo va a tener que ver con el elemento lingüístico. Bueno, y ahí ya tenemos nuestro primer punto, ¿verdad? Que ya nos señala que argumentar es una acción relativa al lenguaje. Cuando vamos a argumentar, vamos a referirnos siempre al lenguaje. De ahí que va a venir la importancia de la interpretación del texto. El texto es lingüístico, tenemos que determinar el significado del texto y allí vamos a empezar ya con los inconvenientes, los problemas, digamos, del lenguaje. Bueno, ya sabemos, se argumenta cuando tenemos una tesis y una antítesis, y el argumento siempre es una expresión lingüística del razonamiento. Razonamiento, lenguaje, argumentación, un mismo hilo conductor. Cuando hablamos de argumentación, siempre suponemos que hay un problema. No argumentamos si no hay problema. ¿Qué necesidad, qué sentido tiene decir que voy a argumentar respecto a algo si no tengo un problema? Entonces, la argumentación exige la presencia de un problema. No hay argumentación necesaria si no hay problema de por medio. Ahora, la argumentación además puede verse como un proceso o como un producto. Entonces, hay siempre el producto, el resultado final. Y a eso le solemos llamar también que ha habido argumentación, se ha argumentado cuando obtengo el resultado final. Pero fíjense ustedes que en la teoría de la argumentación, el resultado tal vez no sea lo más importante. Lo más importante es el proceso. Yo puedo obtener un resultado, incluso, entre comillas, correcto. Pero si no desarrollé el proceso y no mostré el proceso, mi proceso argumentativo no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la argumentación pone mucho énfasis en que podamos demostrar lo que estamos diciendo. Que nuestra tesis quede demostrada. No se trata simplemente de llegar al resultado correcto. Se trata de demostrar que he llegado al resultado correcto a través de un proceso argumentativo. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque si yo no muestro mi proceso, no hay modo de verificar el resultado, ¿verdad? Tengo que mostrar el proceso, o si no, no puedo demostrar el resultado. No puedo someterlo al análisis, no puedo someterlo a la crítica. El resultado de por sí solo no sirve. Necesitamos de todo el proceso. Entonces, repito, puedo tener un resultado correcto, entre comillas, pero si no demostré
tampoco me sirve para nada. Y esto, ya repito también, ha sido dicho en varias ocasiones por la misma Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver resoluciones de la Corte donde dice que hay que demostrar el proceso, cómo se llegó al resultado. Allí dice que podemos distinguir siempre en ese proceso argumentativo, en el proceso argumentativo, las premisas, la conclusión y las inferencias. Entonces, cuando yo hablo del resultado, estoy hablando de la conclusión. Pero la conclusión no es todo. También necesito mostrar cuáles son las premisas de las cuales partí para llegar a la conclusión y además cuál ha sido mi inferencia. Eso quiere decir, cómo relacioné mis premisas con la conclusión. ¿Cómo viene la relación? Porque si no, no voy a justificar tampoco. Si yo tengo premisas, pero que no se aplican a mi conclusión, que son irrelevantes, que son inapropiadas, entonces tampoco sirve. De manera que tengo que hacer, tengo que mostrar mis premisas, tengo que mostrar mi conclusión y cómo esa conclusión se deriva de aquellas premisas. Allí tengo el proceso argumentativo completo. Recién cuando he hecho todo eso, tengo el proceso argumentativo completo, lo puedo mostrar y puede estar sujeto, por lo tanto, a la revisión y a la crítica. Se dice muy frecuentemente, últimamente, que este proceso argumentativo, así como lo estamos describiendo, es parte del Estado de Derecho y del sistema republicano, porque las decisiones de todos los órganos del Estado tienen que estar sujetos a control. Y yo no puedo controlar las decisiones específicamente del Poder Judicial si el juez no me muestra cuál ha sido todo el proceso argumentativo. De modo que, ¿cómo yo controlo al Poder Judicial? A través de la revisión que hago del proceso argumentativo de su decisión. Es distinto lo que pasa con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, donde el análisis y la crítica pueden ser de orden más bien político. En el caso del Poder Judicial, este es el único análisis posible. Este es el único análisis posible. Es el único modo que yo tengo de verificar la corrección de la labor del Poder Judicial. Tiene que mostrarme su proceso argumentativo y yo tengo que poder revisar y criticar ese proceso argumentativo. De ahí la importancia de sentar claramente las premisas, de mostrar la conclusión y de ver cómo esas premisas, cómo esa conclusión se deriva realmente de las premisas, y en eso va a consistir el proceso de la. Por otro lado, el proceso argumentativo es evidentemente racional. Ya dijimos, ¿verdad? Es razonamiento. La argumentación es razonamiento. De manera que este proceso argumentativo tiene que ser racional. Y es racional en un doble sentido. Primero, porque tiene una finalidad, tiene un fin que ya hemos revisado. ¿Cuál es el fin de ese proceso argumentativo? ¿Verdad? Demostrar, probar, refutar, justificar. Ese es el fin del proceso argumentativo. Entonces tiene una finalidad que es racional. Pero por otro lado, y aquí viene lo que ya les decía, el proceso argumentativo es lo que me va a permitir revisar la calidad o la validez de todo eso que ha venido haciendo el juez específicamente, porque vamos a poner más énfasis en la labor judicial que en la labor de los abogados, ¿verdad? Aunque ya dijimos, el proceso argumentativo funciona para todos los operadores de justicia, pero nos interesa más que nada la labor del juez. Entonces, ¿cómo hago yo para medir la calidad del trabajo realizado por el juez? Solamente porque el juez me muestra cuál ha sido todo el proceso, me muestra con claridad, y de esa manera yo puedo valorar la calidad y decir si es buena o mala, justa, injusta, lo que ustedes quieran. Hemos venido hablando de razonamiento, de manera que ahora corresponde que digamos cuáles son esas formas de razonamiento que vamos a utilizar. ¿Sí? Pusimos tanto énfasis en el tema de que la argumentación es razonamiento, y el razonamiento, insisto en esto porque tal vez no lo dije con suficiente claridad, el razonamiento exige siempre premisas, conclusión y reglas de inferencia.
premisas, conclusión y reglas de inferencia. De manera que reglas de inferencia quiere decir que a partir de esas premisas, esa conclusión se deriva, corresponde a la conclusión. Entonces, todo proceso argumentativo siempre va a tener, todo proceso de razonamiento, finalmente de argumentación, va a tener premisas y conclusión y reglas que se van a aplicar. Entonces vamos a ver algunas de las diversas formas de razonamiento que tenemos. El primer modo es el razonamiento deductivo. Ese razonamiento deductivo, digamos que es el rey de todos los razonamientos. Porque a partir de premisas que sean verdaderas, la conclusión va a ser necesariamente verdadera. No da lugar a error. ¿Sí? No da lugar a error. De ahí la importancia del razonamiento deductivo. Bajo siempre dos condiciones. Primero, que mis premisas sean verdaderas. Y segundo, que yo aplique correctamente las reglas de inferencia. Si eso ocurre en el razonamiento deductivo, voy a tener una conclusión irrefutable. No hay forma de refutar. Esa es la característica del razonamiento deductivo. Generalmente se dice que es el que parte de general y concluye en lo particular. Parte de enunciados generales y concluye en un enunciado particular. La conclusión es particular. Bueno, en el proceso, hay veces eso se discute de que necesariamente sea así en el razonamiento deductivo. No vamos a entrar mucho en esa discusión porque no tiene mayor relevancia desde nuestro punto de vista, porque desde nuestro punto de vista eso es así. Porque ¿qué es lo que hace el juez? Parte de una regla general para terminar en una conclusión particular. De manera que desde el punto de vista de la argumentación judicial eso es así. Más allá de que merezca ciertas críticas, desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, así funciona. De lo general va a llegar a lo particular. ¿Cuál va a ser la regla general? El enunciado normativo. ¿Cuál va a ser la conclusión particular? La sentencia en la parte resolutiva que dice qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa en el mundo. Bueno, entonces, ¿pero cuál es el problema, digamos, del razonamiento deductivo? Que lo que hace es simplemente poner de manifiesto lo que ya está implícito en las premisas. Por eso es que la conclusión va a ser necesariamente verdadera, porque pone de manifiesto lo implícito, no hace otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de crítica? Que el resultado, la conclusión va a ser pobre en información. Pero eso no nos interesa mucho desde el punto de vista judicial. Lo que nos interesa es que la decisión sea correcta. Que haya mucha o poca información es relativamente poco importante. Lo que queremos es sí un razonamiento que resulte, del cual resulte una conclusión necesariamente verdadera. Cuando hablo de conclusión necesariamente verdadera en el ámbito normativo, hay que tomarlo también con pinzas. Porque cuando los razonamientos son exclusivamente de normas, en relación a normas, no puedo hablar de verdad o falsedad. Vamos a ver más adelante en todo caso. Pero se usa de esa manera, decimos de esa manera para que quede más o menos claro. La conclusión es necesaria, ¿sí? De premisas que sean verdaderas, la conclusión va a ser necesariamente verdadera. Bueno, entonces, un argumento, dice, en lógica consiste en un grupo de afirmaciones, una de las cuales la conclusión se sigue de otra de las otras, las premisas. Es lo que decíamos, es la estructura de todo razonamiento. Debo tener premisas y debo tener conclusión. Bueno, el propósito de la lógica como la ciencia que evalúa los argumentos es desarrollar métodos y técnicas que permitan distinguir entre los buenos y los malos argumentos. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que hace la lógica, sobre todo la lógica deductiva, la lógica formal deductiva? Es tratar de decirme cuáles razonamientos son buenos y cuáles razonamientos son malos, cuáles son razonamientos válidos, cuáles son razonamientos no válidos, o cuáles son razonamientos falaces. Entonces, no vamos a tener tiempo, obviamente, de desarrollar todo esto como tal vez hubiésemos querido, porque esto tendríamos que dar toda una clase de lógica y de lógica jurídica. De manera que lo que vamos a hacer es dar algunas
nociones básicas simplemente. No podemos entrar a desarrollar todos los razonamientos válidos, tampoco podemos entrar a ver cuáles son los razonamientos falaces, etc. Pero alguna idea vamos a tratar de dar sobre el tema. Entonces, yo les decía hace un momento, ¿qué es lo que caracteriza al razonamiento deductivo? Que de premisas que son verdaderas no es posible deducir una conclusión que sea falsa. No es posible. De premisas verdaderas siempre vamos a tener conclusiones que también sean verdaderas, siempre y cuando yo aplique correctamente las reglas de inferencia. Entonces, dos elementos importantes: premisas verdaderas, reglas de inferencia. Debo tener premisas que sean verdaderas, enunciados lingüísticos que sean verdaderos y reglas de inferencia, aplicación de reglas de inferencia. Hay algo que voy a adelantar ya, es importante decirlo. En el mundo, en el universo, lo único que puede ser verdadero o falso son los enunciados lingüísticos. Hay veces hablamos de manera errónea de la verdad de los hechos, por ejemplo. Voy a insistir sobre esto más adelante. La verdad de los hechos. Los hechos no son verdaderos ni falsos. Los hechos existen o no existen. ¿Qué es lo que es verdadero o falso? Un enunciado lingüístico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo sé si el enunciado lingüístico es verdadero o es falso? Porque básicamente lo contrasto con la realidad. Entonces digo, sí, las luces están prendidas, están encendidas, el enunciado lingüístico es verdadero o es falso. ¿Por qué? Contrasto con la realidad, mido, verifico y compruebo que sí, que así es. Entonces mi enunciado lingüístico es verdadero. El hecho de que las luces están encendidas no puede ser ni verdadero ni falso, ¿se dan cuenta? ¿Existe o no existe el hecho? El hecho no es verdadero ni falso. El enunciado lingüístico es verdadero o es falso. Entonces, cuando hablamos de la verdad de los hechos, lo hacemos de una manera, lo menos que puedo decir, ambigua, si no errónea. Entonces, es un tema que tenemos que ir viendo, vamos a verlo, vamos a volver sobre este tema porque es muy importante en el ámbito probatorio. Tener bien claro qué es lo que se prueba y cómo se prueba, cómo se llega a la verdad dentro del proceso. Bueno, entonces, les decía, dos cosas importantes. Tengo que tener premisas verdaderas. Premisa verdadera quiere decir enunciados lingüísticos que han sido demostrados, que han sido probados, que han sido contrastados, que por lo tanto puedo afirmar de ellos que son verdaderos. Y por otro lado, la correcta aplicación de las reglas de inferencia. Entonces son cosas distintas, ¿verdad? Y vamos a ver enseguida cómo yo puedo tener la correcta aplicación de reglas de inferencia, pero mis premisas no van a ser verdaderas. ¿Qué va a pasar si yo aplico correctamente las reglas de inferencia, pero las premisas no son verdaderas? Lo que voy a decir es que tengo un razonamiento válido. El razonamiento es válido porque apliqué correctamente las reglas de inferencia, pero mi resultado no va a ser necesariamente verdadero porque mis premisas no son verdaderas. Entonces, se dan cuenta que el análisis tiene que tener dos aspectos. Uno, cuando hablamos de razonamiento deductivo, uno, las premisas, que ellas sean verdaderas. Dos, la correcta aplicación de las reglas de inferencia. Si yo aplico bien las reglas de inferencia, he dado un paso importante, porque mi razonamiento va a ser válido. Válido porque cumplí con las reglas de inferencia, pero si mis premisas no son verdaderas, mi conclusión no va a ser tampoco necesariamente verdadera. Puede que sí, puede que no. Hay veces va a ser, otras veces no lo va a ser. Entonces, cuando reúnen las dos condiciones, cuando reúnen la condición de que las premisas son verdaderas y que también he aplicado correctamente las reglas de inferencia, vamos a decir que el razonamiento es sólido. No es solamente válido, sino que ya es sólido el razonamiento. Entonces, hay una diferencia entre el razonamiento válido y el razonamiento sólido. Repito, el razonamiento válido es aquel donde apliqué las reglas de inferencia correctamente, independientemente de que mis premisas sean verdaderas o no. El razonamiento sólido es aquel donde reúno las dos condiciones. Las reglas de inferencia fueron correctamente aplicadas, las premisas son verdaderas, la conclusión va a ser, por lo tanto, necesariamente verdadera. No hay duda. Bueno, ahí viene el tema, ¿verdad? Razonamiento válido y razonamiento sólido. Vamos a
Sí, Sí, yo creo que una pregunta sí, claro, todas las que... para entender. Sí, Ahí usted sostiene que determinar la premisa, vamos a analizar un caso, sí, puede haber una sentencia. sí, Entonces es fundamental que su premisa sea verdadera. sí. ¿Y cuál es la premisa? La norma jurídica del caso. Bueno, pasa que cuando hacemos el análisis, vamos a verlo, ¿verdad? La próxima clase, vamos a tener que dividir en dos sectores. Por un lado está la cuestión de derecho y por otro lado está la cuestión de hecho. Entonces, el razonamiento y la argumentación funciona tanto en la cuestión de derecho como en la cuestión de hecho. Tengo que razonar, tengo que argumentar tanto en la cuestión de derecho como en la cuestión de hecho. Lo que sí va a ocurrir es que esto que estoy diciendo es de aplicación estricta en la cuestión de hecho, porque allí tengo que tener premisa verdadera, conclusión necesariamente verdadera, a partir de la comprobación que el juez haga de la veracidad de los enunciados lingüísticos, no de la veracidad de los hechos, de la veracidad de los enunciados lingüísticos, ¿verdad? Porque ¿qué queremos decir siempre? La veracidad de los hechos, la verdad de los hechos. No. La veracidad del enunciado lingüístico porque hubo correspondencia, en principio, porque hubo correspondencia entre el enunciado lingüístico de que fulano mató a sultano y los hechos aportados en el ámbito probado. En el ámbito de la cuestión de derecho, la cosa funciona de una manera un tanto diferente, porque no tengo la posibilidad de la comprobación, de la contrastación entre el enunciado lingüístico y el hecho. No tengo esa posibilidad. Entonces, la argumentación en materia de derecho va a ser distinta, va a ser diferente. Se va a encerrar dentro del lenguaje casi siempre. No va a poder salir a los hechos. Salvo en algunos casos donde yo voy a recurrir a cierto tipo de argumento que requiere una prueba de hechos. Por ejemplo, si yo voy a recurrir al argumento histórico, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a las actas, por ejemplo. Tengo que ir a la exposición de motivos, tengo que ver qué dijo la prensa, las entrevistas de las personas. Entonces, cuando hago ese tipo de interpretación del derecho, voy a recurrir a elementos fácticos. Entonces voy a tener que traer las actas y voy a tener que mostrar que efectivamente el legislador fulano dijo tal o cual cosa. Y eso se relaciona con los hechos, con un hecho, con una situación de hecho que voy a tener que demostrar. Pero en general, el análisis normativo se encierra dentro del lenguaje. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué significa tal o cual palabra? ¿Cómo se interpreta dentro del contexto del resto de los enunciados lingüísticos? ¿Sí? Entonces, el razonamiento y la argumentación van a tener diferencias. No va a ser todo igual en el ámbito de la argumentación de derecho que de la argumentación de los hechos. Por eso tenemos separados dos capítulos distintos. Lo que estamos diciendo es de muy precisa aplicación a la argumentación en materia de hechos, más que en materia de derecho, pero tampoco es que sea inaplicable. Bueno, si yo me pongo allá en la pizarra no me van a ver los que están del otro lado, ¿verdad? Si yo allá escribo algo en la pizarra no me van a ver, pero me van a escuchar por lo menos. Sí. Bueno, hay un ejemplo muy tradicional en materia de razonamiento deductivo, que es el que todo el mundo usa. Dice, todos los hombres son mortales. Una premisa, dos premisas. Sócrates es hombre. Confusión. Sócrates es mortal. ¿Sí? Razonamiento típicamente deductivo. Incluso cumple con ese primer requisito, va de lo general y termina en lo particular. Parte de un enunciado general, todos los hombres son mortales, y termina en un enunciado particular, Sócrates es mortal.
¿Nuestros enunciados son verdaderos? ¿Qué les parece? ¿Todos los hombres son mortales, sí o no? Sí. ¿Sócrates es hombre? ¿Sí o no? Sí. Suponiendo que Sócrates hubiese existido, hay ciertas dudas, pero vamos a asumir que Sócrates existió. Entonces, ¿Sócrates es hombre? Sí. ¿Cómo va a ser nuestra conclusión? No podemos equivocar. Denunciar el razonamiento deductivo tiene esa característica. Si es que mis premisas son verdaderas y yo apliqué correctamente la regla de inferencia, mi resultado, mi conclusión va a ser necesariamente verdadera. No puede ser errónea, no puede ser falsa la conclusión. Necesariamente verdadera. ¿Hay alguna posibilidad de que Sócrates no sea mortal si es que todos los hombres son mortales y si es que Sócrates es mortal? No hay posibilidad. Así tendrá que ser. Sócrates tendrá que ser mortal. Hasta ahí tenemos el análisis de las premisas y la conclusión. ¿Y dónde está la regla de inferencia? ¿Cuál es la regla de inferencia que aquí se aplicó? ¿Cuál es la regla oculta? ¿Cuál es aquí el secreto de que esto funcione de esta manera? Bueno, el secreto de que esto funcione de esta manera es que hay acá una palabra hombre, un predicado hombre, que está tanto en la primera premisa como en la segunda premisa. Y esa palabra hombre, este predicado hombre, aparece primero acá, aparece como sujeto en la primera premisa y aparece como predicado en la segunda. Acá aparece como sujeto, acá aparece como predicado. Todos los hombres, que aparece como sujeto, aquí aparece como predicado. Sócrates, hombre. ¿Qué pasa con esto? Y en la conclusión, ¿qué es lo que queda? Sócrates y mortales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Y hay una regla de diferencia. No está explicitada, podemos verificar. Es lo que pasó, repito, eliminamos el término común que aparecía en la primera premisa y en la segunda premisa. Al eliminar el término común, me queda el sujeto de la segunda y el predicado de la primera. ¿Ah? Regla de inferencia correctamente aplicada. Reviso, aquí está la regla de inferencia, la regla de inferencia fue apropiadamente aplicada y por lo tanto reúne los dos requisitos. Reúne el requisito de la verdad de las premisas y reúne el requisito de la correcta aplicación de la regla de inferencia. Por lo tanto, este razonamiento es un razonamiento válido o sólido. ¿Qué les parece? Sólido. Este es un razonamiento sólido. No es simplemente un razonamiento válido. Es un razonamiento sólido. Regla de inferencia correctamente aplicada, premisa verdadera. Razonamiento sólido. No hay modo de que la conclusión sea. No hay nada. Vamos ahora al otro ejemplo que tenemos allá. Dice, todas las brujas vuelan. Mi suegra es una bruja, por lo tanto, mi suegra vuela. ¿Sí? ¿Qué pasa con este razonamiento? Compárenlo con el otro. Comparen con aquel razonamiento. Díganme qué hay en relación a la regla de inferencia. Es la misma. ¿Por qué? Porque tengo brujas como sujeto, brujas como predicado, bruja se elimina y queda suegra vuela. ¿Sí? Entonces, la regla de inferencia es exactamente la misma que hay. Pero ¿qué pasa con el resultado? Con la conclusión. No es verdadera. ¿Por qué no es verdadera la conclusión? Porque las premisas no son verdaderas. ¿Sí? Porque acá hay varias cosas que crean problemas, ¿verdad? En primer lugar, que las brujas no vuelan, donde no sabemos si las brujas existen, aunque se dice que no existen, pero existen. Bueno, de todas maneras, no creemos que las brujas vuelen. Y luego, el tema de mi suegra. La palabra bruja está tomado en un sentido ambiguo, ¿verdad? Allá está tomado, en la primera premisa está tomada la palabra brujas como una persona que tiene artes mágicas, y aquí como una persona mala. Entonces no está tomado en el mismo sentido la palabra bruja. Allí hay una ambigüedad en la palabra.
Bueno, entonces, tenemos la misma regla de inferencia, pero no tenemos una conclusión verdadera. ¿Cómo le llamamos a este razonamiento? Válido. Este es un razonamiento válido, pero no es un razonamiento sólido. No es sólido, no tiene premisas verdaderas. Pero es válido porque cumple con la regla de inferencia, exactamente la misma regla de inferencia que en aquel otro caso. La regla de inferencia es la misma. Entonces yo tengo que, repito, en este ámbito tengo que las dos cosas verificar. Tengo que verificar el cumplimiento de la regla de inferencia y también la veracidad de las premisas. El tema de las reglas de inferencia, como ustedes se pueden imaginar, como ustedes ya han visto, no es simple. Hay que conocer de lógica. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que estudiar lógica y por lo tanto conocer cuáles son las reglas de inferencia que yo puedo utilizar para hacer un razonamiento que sea válido. Y a eso le agregaré la verdad de las premisas y por lo tanto tendré un razonamiento sólido. Vamos a este otro ejemplo. Si un bolígrafo no escribe, entonces se quedó sin tinta. Si un bolígrafo se queda sin tinta, entonces no escribe. Yo les pido que miren los dos enunciados y me digan si dicen lo mismo y si son intercambiables uno por el otro. ¿Qué les parece? Si dicen lo mismo, tendrían que ser intercambiables. Yo podría usar indistintamente uno u otro enunciado y no habría problema. ¿Sí? Si no dicen lo mismo, no son intercambiables y por lo tanto no puedo usar indistintamente. Bueno, si no se animan a dar una respuesta, vamos a seguir analizando y vamos a sacar todo punto la conclusión. En el primero dice, si un bolígrafo no escribe, entonces se quedó sin tinta. Mi bolígrafo no escribe. ¿Cuál va a ser la conclusión que naturalmente queremos sacar? Que mi bolígrafo se quedó sin tinta. ¿Está? ¿Cierto? Ahora vamos al siguiente. Si un bolígrafo se queda sin tinta, entonces no escribe. Mi bolígrafo se quedó sin tinta. ¿Cuál es la conclusión que voy a sacar? Que mi bolígrafo no escribía. No son intercambiables. No dicen lo mismo. Y en el primer caso, fíjense, vamos a volver también sobre esto. Es simplemente un ejemplo de cómo funcionan las reglas de inferencia, cómo tengo que conocer las reglas de inferencia para poder aplicar correctamente el razonamiento, argumentar debidamente. Acá lo que tenemos es un problema que se suele llamar de condición necesaria y condición suficiente, sobre lo cual, repito, vamos a volver. Ahora simplemente yo les voy a mostrar la diferencia y cómo no funcionan del mismo modo. El primero dice que si un bolígrafo no escribe, entonces se quedó sin tinta. ¿Eso es verdadero o no es verdadero? Medio verdadero. Exactamente. Es una verdad a medias. ¿Por qué es una verdad a medias? Ya que vos me dijiste, ¿por qué es una verdad? Correcto. Se pudo haber roto la puntita. Hay muchas otras posibilidades. De manera que decir que si un bolígrafo no escribe se quedó sin tinta es una verdad a medias, como dice ella. No es necesariamente así, ¿verdad? Entonces, es suficiente que se quede sin tinta para que no escriba, pero no es necesario que se quede sin tinta para que no escriba. Porque, como dice la compañera muy bien, el frío pudo haber hecho que se endurezca y dice, ¿qué hacemos así para que vuelva a escribir? No es que no tiene tinta, tiene tinta, ¿verdad? Solamente que le enfrió y se enfrió y entonces no está escribiendo. Y tiene tinta. Sí. Ahí está. Entonces, la conclusión no va a ser necesariamente verdadera que mi bolígrafo se quedó sin tinta. No. Pero si yo digo que si un bolígrafo se queda sin tinta, entonces no escribe. ¿Sí o no? Sí. Sí. Si no tiene tinta, no va a escribir. Ya importa poco que haga frío, que haga calor, que se haya caído, no importa. Si no tiene tinta, no va a escribir. Entonces, si mi bolígrafo se quedó sin tinta, conclusión, mi bolígrafo no escribirá, ¿cierto? Absolutamente verdadero. Esta primera
no es una verdad a media como califica bien la compañera, nunca se me ocurrió, ¿verdad? Pero dice muy bien ella, ¿verdad? Es una verdad a media, aquella es una verdad a media, esta no es una verdad a media. Esa es una verdad real, absoluta, porque si no tiene tinta no va a escribir. Puedo hacer la magia que ustedes quieran, no tiene tinta, no va a escribir. Entonces aquí sí yo tengo un enunciado que es verdadero y por lo tanto, y también acá supongo que mi enunciado es verdadero, que mi bolígrafo se quedó sin tinta, la conclusión también va a ser necesariamente verdadera. Fíjense ustedes las sutilezas del razonamiento, ¿verdad? Como parecen ser el mismo razonamiento, no son el mismo razonamiento, hay una diferencia muy grande entre uno y otro. En el segundo, la cosa funciona, en el primero, la cosa no funciona. No puedo sacar yo como necesariamente verdadera la conclusión de que mi bolígrafo se quedó sin tinta solamente porque verifiqué que no escribió. No puedo sacar esa conclusión. Bueno, esto tiene que ver entonces con el razonamiento deductivo. ¿Ven ustedes cómo funciona el razonamiento deductivo? ¿Verdad? Tengo premisas, tengo una conclusión, la conclusión se deriva de las premisas, y las premisas son necesariamente verdaderas, si las premisas son verdaderas y apliqué correctamente reglas de inferencia, aquí el problema es que no hay una regla de inferencia que me valide en el primer caso. No hay una regla de inferencia que valide ese razonamiento. Aquí sí hay la regla de inferencia que valida el razonamiento. Entonces, tengo un razonamiento deductivo y ese razonamiento deductivo me va a llevar a conclusiones que van a ser necesariamente verdaderas. Yo les repito que el razonamiento deductivo es muy importante en el ámbito jurídico, porque así es como termina todo en el ámbito jurídico, con un razonamiento deductivo. Ahí termina todo. Van a haber muchas otras formas de razonamiento que vamos a ver que se emplean antes de llegar al último paso. El último paso de la argumentación del juez es un razonamiento deductivo. Antes va a haber muchos otros tipos de razonamiento. Entonces es muy importante el razonamiento deductivo en el ámbito de nuestra argumentación. O sea, allí ven ustedes, ese no funciona, el otro sí funciona. Vamos ahora a otro tipo de razonamiento que es el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo se suele decir también sin tanta precisión que va de lo particular a lo general, porque así normalmente funciona, pero no tiene por qué funcionar necesariamente así. Pero vamos a tomar ese modo usual de hablar, decir que el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, a diferencia del deductivo que iba de lo general a lo particular. Este hace al revés. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el razonamiento inductivo? Lo que hacemos es verificar un conjunto de casos particulares y a partir de la comprobación y de la comparación de esos casos particulares voy a obtener una regla general. Entonces, exactamente al revés. Según esta teoría, es exactamente al revés. Compruebo un número X de casos particulares y a partir de esa comprobación saco una regla general. Allí tienen ustedes el ejemplo, ¿verdad? El oro es un metal y es un buen conductor de la electricidad, la plata también, el cobre también, etc. El hierro también. ¿Cuál es mi conclusión a partir de esa verificación que yo hago de cobre, oro, plata, hierro? Digo, todos los metales son buenos conductores de la electricidad. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas con el razonamiento inductivo. Que esa conclusión es una conclusión probable, no es necesaria. Primera gran diferencia con el razonamiento deductivo. Acá la conclusión es probable, no es necesaria. Aunque yo verifique un número muy grande de casos verdaderos de que un determinado metal es buen conductor de la electricidad y verifique todos los metales que estén a mi alcance y todos son buenos conductores de la electricidad, no quiere decir que la conclusión vaya a ser necesariamente verdadera. Un día puede caer un meteorito por ahí y encontrarnos que tenemos un metal que no es buen conductor de la electricidad. ¿Qué pasa con mi enunciado? Todos los metales son buenos conductores de la electricidad, se ve falsado el enunciado.
Lo cual no quiere decir que no sea útil. Mientras tanto, yo utilizo el enunciado. Mientras no sea falsado, yo utilizo el enunciado. Este es el modo en que funciona la ciencia. Por eso la ciencia a veces retrocede. Se comprueba que no era verdad lo que se estaba afirmando como regla general, como ley de la ciencia. Y entonces retrocedemos. Nos rectificamos, volvemos atrás, buscamos una mejor regla, una ley nueva, una ley científica nueva. Entonces, este es el método científico por excelencia. Método científico por excelencia. Comparo casos particulares y a partir de ahí obtengo una conclusión que es general. ¿En el ámbito jurídico usamos o no usamos? Sí usamos. Usamos, vamos a ver en relación a la cuestión de hecho, no solo porque utilizamos reglas de la ciencia. El juez muchas veces se ve obligado a utilizar reglas de la ciencia. Generalmente cuando el perito le presenta un informe, ese informe pericial está basado en reglas de la ciencia, pero falsadas también. Pero no solo eso. El juez también utiliza mucho las máximas de la experiencia. Saben que el principio de la sana crítica exige que se utilicen leyes de la ciencia, las reglas de la lógica y